Hola, mi nombre es Mario Lanero y soy educador canino desde hace muchos años y hoy quiero explicaros los diferentes tipos de agresividad canina que hay. Bueno, en principio lo que me gustaría decir es que cuál es el significado de la palabra agresividad. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que es la tendencia a atacar o actuar con provocación y violencia. Digo esto porque mucha gente confunde estas cosas. Dejado claro esto, ¿para qué sirve la agresividad? En general, la agresividad es una de las formas de modificar el entorno inmediato en beneficio propio. Los perros es lo que hacen cada vez que nos demuestran un comportamiento agresivo. Intentar sacar un beneficio para ellos, ¿vale? El beneficio que sea, luego hablaremos de los tipos de agresividad que hay. Una cosa importantísima es cómo detectar esa posible agresividad futura en un cachorro. Muchas veces consideramos que ciertos comportamientos de un cachorro son juego, y ciertamente lo es, pero nos pueden dar, sobre todo a los profesionales, nos dan muchas indicaciones de lo que puede venir después. Así que no todas las cosas que hace un cachorro son agresividad, que me he encontrado, que me lo dicen, ni todas las cosas que parece que está jugando pueden ser un juego. Así que convendría que cuando tengáis un cachorro que se muestra demasiado gruñón, demasiado mordedor o alguna cosa así, consultéis a un profesional o al veterinario, porque pueden haber indicios de que en un futuro cabe la posibilidad de que se desarrolle, si le sumamos el entorno y las experiencias que tenga, se le sume un problema de agresividad, ¿vale? Otra cosa que también quería comentar es que la agresividad no es patrimonio de ninguna raza, es decir, los pitbulls, los dogs argentinos, los dobermans, los rottweilers, etcétera, etcétera, no son agresivos porque sean de tal o cual raza. Las razas no son agresivas a pesar de que haya una ley que diga que son razas potencialmente peligrosas, pero ninguno de los profesionales que se dedican al mundo del perro está de acuerdo con esa ley. Por lo tanto, cuando nos encontremos con algún perro de estas razas, no le pongamos ya el San Benito de que este debe ser agresivo, porque hay verdaderos animales que son un dulce. De hecho, el pitbull en Inglaterra se le llamaba el perro nanny, porque era ideal para estar en compañía de niños. Lo cual no quiere decir que no haya un pitbull que se comporte de una manera complicada con niños o con personas, ¿vale? Pero es muy importante no pensar que la agresividad es patrimonio de una raza, porque un Yorkshire puede ser agresivo. Así que no es importante el que sea una raza, sino ver a ese individuo que tenemos en casa y valorarlo correctamente. Y luego otra de las cosas que se da muy a menudo es culpabilizar a los dueños, los amos, ¿vale? ¿Qué se dice? Los dueños tienen la culpa absolutamente de todo. Si un perro no se comporta bien, si un perro tal, si un perro cual, si un perro es agresivo, si un perro tiene miedo, todo es culpa de los dueños. Mentira. Esto es una salida muy fácil para lavarse las manos en muchos casos. Los dueños tienen la misma culpa que tenemos todos en aquellas cosas que desconocemos. Por lo tanto, no somos profesionales todos de todo. Así que esto de culpabilizar a los dueños no es correcto. La gente suele intentar hacer lo que considera mejor, probablemente su culpa es no informarse de manera adecuada, pero se hace con la mejor voluntad y entonces a veces se mete la pata, es cierto. Pero a veces los comportamientos complicados o agresivos de un animal, de un perro en este caso, vienen dados por otros motivos, herencias genéticas, problemas de... Por ejemplo, por decir algo, en una camada de 8 cachorros no hay ninguno igual. Los cachorros de una manada, de una camada, perdón, puede ser uno muy tímido, el otro muy juerguista, el otro tener muchos miedos, el otro tener muy mala leche. Bueno, no hay ninguno igual, por lo tanto, puede que haya uno de estos que ya venga con cierta predisposición de serie, por decirlo de alguna manera. Así que no hay que culpabilizar tanto al amo y sí darle un poquito más de, a lo mejor, información. Pero cuando vemos un perro con problemas en la calle de comportamiento, sobre todo algunos profesionales lo hacen y me sabe muy mal que sean colegas míos, claro, es que no lo has hecho bien, es que no tiene por qué hacerlo bien. No viene con un manual de instrucciones, ni el propietario tiene a mano la información adecuada, que además hay demasiada información por todas partes, demasiado mezclada y demasiado variada, lo cual no ayuda. Y luego, dicho esto, voy a explicaros lo que os quería contar al principio. El tema de la agresividad. La agresividad
Hay un sector que dice que no existe lo que se llama la agresividad por dominancia. Hay otro sector que dice que sí, la agresividad por dominancia, lo habréis oído. Bueno, yo me voy a referir a lo que es la dominancia social y explicaros qué es la dominancia social en general para que podamos entender lo que es la agresividad por dominancia. Leo textualmente lo que dice el diccionario. Dice: dominancia social, posición de dos individuos que resulta de haber establecido una jerarquía en el grupo. Es decir, hay un lugar que hay que repartirse y van a decidir quién de los dos está más arriba y quién está más abajo. Eso se llama jerarquía y es una dominancia social. O sea, uno de los dos se impone al otro. Muy bien. Partiendo de esto, vamos con los tipos de agresividad, porque tiene mucho que ver lo del tema de la dominancia. A mí me gusta definirlo de una manera sencilla, aunque de esto se puede hacer, como digo, un curso. Se puede hacer hasta un... Bueno, de hecho se hacen cursos. Voy a definirlos un poco. Voy a empezar a explicar qué es la agresividad de depredación. La agresividad de depredación, en el caso de un perro, es una lateralización del instinto de caza del lobo. Es decir, cuando un lobo, una manada de lobos van a cazar, evidentemente van a por una presa, esta presa huye en principio, luego cuando se le ataca se defiende, etc. Y entonces lo que hacen los lobos es ir detrás. Vemos muchas veces perros que pasa una bicicleta, pasa un skate, pasa un corredor y se van detrás e incluso intentan morderle. Curiosamente, si el ciclista o el corredor se paran y se dan la vuelta, la mayoría de las veces el perro frena en seco, porque acaba de cortarse aquel instinto. Es decir, el momento de voy a cazar se ha terminado cuando la presa se para. Para el perro es una lateralización. Dicho de otra manera, es como si le tocáramos una tecla y lo pusiéramos en marcha. ¿Vale? Como a veces un perro cuando hay una sirena y se pone a aullar. No todos lo hacen, pero algunos sí. Pues eso es una lateralización de otro instinto del lobo. Entonces, este sería lo que llamaríamos agresividad por depredación. Luego hay otra que es quizá la base de todos, la base de todos o casi todos los otros problemas de agresividad, que es la agresividad por miedo. El miedo es... existe un miedo bueno del que no voy a hablar hoy, pero el miedo en general previene y coloca al individuo en una posición de defensa, ¿vale? Dependiendo de las distancias, dependiendo de la situación, ese animal puede atacar y puede atacar con contundencia. Es decir, un animal que tiene miedo, en el grado que sea, porque hay diferentes grados de miedo, puede perfectamente atacar. El perro puede tener miedo a cosas que a nosotros nos parezcan absurdas, que no tengan ningún sentido. O sea, ¿pero por qué tiene miedo a esto? ¿Por qué tiene miedo a aquello? Pero si no le van a hacer nada, es igual. Lo único que importa es lo que está pasando por la mente de ese perro. Y como no nos lo puede contar, ni nos lo puede transmitir de ninguna manera, solamente lo siente y lo experimenta, reacciona en función de los datos que tiene, según él, según su personalidad, ¿vale? Así que, cuando tengamos un perro que tenga miedo, cuidado, porque podemos recibir incluso un mordisco de nuestro propio perro por meter la mano donde no toca en el momento que no toca, ¿vale? Pero esta sería uno de los tipos de agresividad más. Luego, siguiendo por ahí, vamos con la agresividad jerárquica. La agresividad jerárquica pasa muchas veces en las casas y tal. El perro está en el sofá y quieres bajarlo, le coges, lo vas a bajar y te mete un mordisco. Hay 50 situaciones en las que la agresividad, por la comida, es una agresividad que se llama agresividad jerárquica, porque está estableciendo una relación entre los miembros de la manada. Es decir, está diciendo, o él nos está diciendo, dónde quiere estar en ese grupo. ¿Más arriba o más abajo? Por lo tanto, cuando un animal nos da algún síntoma de esto, de hecho casi siempre viene predecido de una sacada de dientes y de un gruñido, atentos, porque nos está diciendo que nos va a hacer daño. Y a los 2 minutos seremos íntimos amigos. Pensad que los perros funcionan en presente. Así que lo que a nosotros nos parecerá que, míralo, si hace un momento me estaba sacando los dientes y me estaba intentando morder, y ahora mira, ahora viene aquí a lamerme la mano. Tú estás pensando en humano y él está pensando en perro, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero es otra de las cuestiones que habría que tener en cuenta, la agresividad jerárquica. Yéndonos más allá está una que puede reunir unas cuantas, que es la agresividad intraespecífica, que es simple y llanamente agresividad entre miembros de la misma especie. Hay veces que tenemos un perro que es tremendamente agresivo o tiene un comportamiento muy violento con otros perros, en cambio con la gente es encantador.
Bueno, se llama agresividad intraespecífica. Esa agresividad puede estar también unida con la jerárquica en un momento dado, es decir, se pueden intercambiar, intermezclar, incluso un perro puede tener varios tipos de esta agresividad. Se llama intraespecífico porque es entre miembros de la misma especie, ¿vale? Está la territorial, a veces nos hemos acercado a una casa y nos ha salido un perro allí que casi se nos come, o en un cercado, tal y cual. Hay razas que tienen más tendencia a ser vigilantes, por ejemplo los mastines y tal, vigilantes nocturnos. Ahí se puede desarrollar un cierto de agresividad territorial, pero también es aplicable a perros pequeños en zonas, por ejemplo, de una casa. Está en su sitio y cuando alguien se le acerca, allí no deja que se le acerque nadie. Cuando se mete debajo de no sé dónde, también a eso le sumamos la del miedo. Es decir, son otro tipo de agresividad. Estoy explicando esto de los diferentes tipos de agresividad porque a la hora de solucionarlos, que no voy a hablar hoy de las soluciones ni mucho menos, porque además no todo tiene solución, pero a la hora de solucionarlos hay que saber qué tipo de agresividad o qué tipos de agresividad tiene ese animal, porque en base a eso tendremos que tomar como profesionales la decisión correcta para corregirlo. Luego hay otra, que los veterinarios saben mucho de esto, que es la agresividad por dolor. La agresividad por dolor es la más justificable de todas. Le hacemos daño en un momento dado sin querer o a veces algún desgraciado queriendo, perdón, he dicho desgraciado, pero cuando hacemos daño a un animal él no entiende. Es más, puede tener agresividad incluso por algo que no le estemos haciendo. Imaginaos que un animal tiene... ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido un problema de estómago y nos ha dolido el estómago que nos revolcábamos, o un dolor de cabeza intenso? Nosotros sabemos lo que está pasando. Sabemos que podemos tomar tal o cual medicación o acudir a tal o cual médico, pero un perro no tiene ni idea. Un perro, en el momento en que algo le está doliendo por dentro, puede reaccionar acusando, entre comillas, a lo que tiene más cerca, que puede ser el propio dueño, que lo esté manipulando para ver qué le pasa o para hacerle una caricia o lo que sea, y en ese momento el animal siente un dolor y responde ante lo que él considera una agresión, que no entiende además, con lo cual a eso se le añade la agresividad por miedo, porque todo se mezcla. Es decir, no sé qué me está pasando, me están haciendo un daño y no veo cómo, qué miedo. O sea, se suman cosas, ¿vale? Pero la agresividad por dolor hay que tenerla muy en cuenta, sobre todo cuando manipulamos animales que están enfermos, que están heridos. Cuando vemos un animal que en un momento dado le ha pasado algo, podemos pensar, nada, si yo te voy a curar, tú lo sabes, pero el perro no tiene ni idea, ¿vale? Así que cuidado con eso también, hay que tomar precauciones. La más rara que hay, se llama agresividad idiopática. La agresividad idiopática es la menos conocida de todas. En los términos médicos, la idiopatía, las cosas idiopáticas ya tienen que ver con cosas que no están muy aclaradas, que son un poco raras, por decirlo así. Se considera que está relacionado con la dominancia porque suelen ser comportamientos imprevisibles en situaciones en las que uno no diría qué te va a pasar. Por ejemplo, a veces tienes un perro que se te pone boca arriba para que le acaricies, para que le rasques, le hagas un mimo y tú vas allí y lo haces. Y cuando se lo estás haciendo, en un momento dado, te mira de reojo, que ese es un síntoma, te mira así como de reojo y se pone en tensión y en cuestión de segundos te tira un mordisco con muy mala baba. Y dices, pero si estoy haciéndole una caricia, ¿cómo es que el tío... Ya volvemos a lo de antes, estás pensando en humano, no en perro. Entonces, el perro, para él, esto puede ser un comportamiento normal en un animal dominante, porque ¿qué es un animal dominante también? Pues un animal ciertamente caprichoso, que en un momento dado es un poco, vamos a decirlo así, un tirano. Entonces, ¿un tirano qué hace? Pues lo que le da la gana. Así de simple. Entonces, en ese momento, él decide que se pone en una postura para que tú le trates bien y le hagas lo que sea, o, por ejemplo, te viene a pedir un trozo de comida, se lo das, y una vez se lo has dado, al segundo siguiente te mete un mordisco fuerte en la mano y dices, pero si acabo de darle de comer, ya, pero es que ahora, en el segundo siguiente, estás demasiado cerca. Y no se te permite eso. ¿Por qué? Porque el dominante es él. Esto hay que tratarlo siempre con un profesional. Y luego, por último, una que se llama la agresividad reconducida. La agresividad reconducida, yo digo que es la agresividad de los cobardes, porque es aquella de contigo no puedo y la va a pagar el otro. Esto es, en cierta época de este país, años 50, 60, pasaba mucho con las familias.
Si los hombres estaban a lo mejor trabajando en aquella época en una fábrica o en un sitio donde estaban un montón de horas trabajando y machacados por un encargado que no era muy amigo, muy amistoso, allí uno callaba. Y cuando llegaba a su casa, ¿quién la pagaba? Pues los que estaban en casa. Eso se llama agresividad reconducida. Esto puede pasar con animales que no son muy valientes, que no son capaces de tener un cierto equilibrio y tal y cual, que se sienten muy amenazados a lo mejor por alguien muy dominante. Se ha encontrado casos, más de un caso desgraciadamente, en los que en una familia donde ha habido malos tratos por parte de uno de los individuos, se han dado casos muy fácilmente de perros con problemas de agresividad reconducida. ¿Por qué? Porque estaban inhibidos por esa persona dominante o maltratadora incluso, y entonces cuando tenían la oportunidad con un perro en el parque más pequeño que ellos, con un niño, con una persona más débil, a la más mínima sacaban por allí toda esa tensión acumulada, ¿vale? Y se la hacían pagar al más débil, ¿vale? Entonces eso existe. Hay que tenerlo en cuenta también, porque a veces nos engaña, nos podemos equivocar en el diagnóstico. Cuando pensamos a lo mejor que es un problema de que tiene un tipo de agresividad jerárquica o algo así, y resulta que no, que lo que hay es un problema mucho más profundo que viene de sentirse muy amenazado por alguien, por otro perro más grande, más fuerte, lo que sea, ¿vale? Estos son los tipos de agresividad que en principio se manejan. Luego si leéis libros y cosas, veréis que hay un montón más, que se subdividen y tal, pero esto es simplemente para que tengáis una idea de los tipos de agresividad que hay y que sí que son problemas de agresividad. Es decir, cuando hablamos de que un perro tiene un problema de agresividad, no tenemos necesariamente que decir, esto es un problemón y tal, o sea, forma parte de lo que es la conducta canina. También tenemos perros maravillosos, por suerte, afortunadamente, ¿vale? Y por último, ya no os explico nada más, hay otra sí, que yo no estoy muy de acuerdo con ella, porque hay quien habla de la agresividad por posesión. Que dice cuando tienen un juguete, tienen algo, no te puedes acercar. Creo que este tipo de agresividad, esto es algo personal mío, según la experiencia que he tenido como educador, yo creo que esto se diluye entre la jerárquica y la territorial. Andan por ahí, ¿vale? Es decir, yo no añadiría una agresividad específica por posesión, ¿vale? Bueno, espero que os haya interesado lo que os he contado. Evidentemente esto da para explicar con detalle cada una de ellas y cómo resolverla, pero evidentemente tampoco tenemos para más tiempo. Muchas gracias.